Ok, chicos, vamos a iniciar. Como les mencioné ayer, para estas semanas que nos quedan, son como 2 semanas más o menos, 2 o 3. Vamos a estar trabajando la función cuadrática. Yo sé que usted me puede decir, profe, ya eso lo vimos. No, nosotros vimos las ecuaciones cuadráticas, que es diferente. Y aunque hay cosillas que se les van a parecer entre una ecuación y una función, pero no es lo mismo. De hecho, el concepto como tal de una ecuación y de una función es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver primero esa diferencia. Si yo les doy, por ejemplo, a ustedes esta expresión 3x más 2 igual a 5 por 2x menos 1, por ejemplo, esto es una ecuación. ¿Por qué yo sé que es una ecuación? Principalmente porque la ecuación tiene un igual de por medio. La ecuación siempre tiene un igual de por medio. ¿Y qué es lo que normalmente hacemos en una ecuación? Despejar el valor de x. Digamos, yo aquí podría agarrar y despejar el valor de x, encontrar cuánto vale x en esta ecuación, y eso, en eso consiste, ¿verdad? Ahora, es una ecuación lineal. No puedo decir que es una ecuación cuadrática, porque no tiene x al cuadrado. Esa ecuación no tiene x al cuadrado, tiene solamente x. Por lo tanto, es una función, una ecuación lineal, ¿de acuerdo? Ahora, si yo les doy por otra parte esta expresión f de x es igual a 2x más 1, por ejemplo, ahí ya estamos hablando de una función. ¿Ok? Ahí ya estamos hablando de una función. Primero, está definida como f de x. Eso me hace entender que es una función. Y además, no se puede despejar. O sea, de ahí usted no puede despejar el valor de la x porque no tiene, digamos, el igual de por medio. O sea, sí hay un igual, entendamos que sí hay un igual, por supuesto, ¿verdad? Pero no es el mismo tipo, digamos, de en este otro caso que lo que me plantea es una ecuación. Esto es una función y es una función lineal también. ¿Por qué es lineal? Porque solamente tiene x, no tiene x al cuadrado. Cuando tiene x al cuadrado se llama lineal. Se llama cuadrática, perdón. Cuando tiene x al cuadrado se llama cuadrática. Ok. Con las cuadráticas, eso es función lineal y eso ustedes lo vieron el año pasado. En octavo se ve. Con las cuadráticas sucede pues lo mismo. Si yo tengo, por ejemplo, x a la 2 más 3x multiplicando a x menos 1 igual a 2x por x más 2, por ejemplo, eso es una ecuación, ¿ok? Primero que nada, es una ecuación. Y no solo es una ecuación, esta sí es una ecuación cuadrática. ¿Por qué? Porque dentro de sus elementos hay x al cuadrado. Con solo que haya x al cuadrado, ya lo convierte en una ecuación cuadrática. Pero es diferente de una función. Ah, bueno, y esto, chicos, que no se me olvide, y esto lo estuvimos trabajando estas últimas semanas, ¿verdad? Usted de ahí podría despejar la x. Usted de ahí podría despejar la x. La x se despeja, bueno, todos los pasos, ¿verdad? Desarrollar los paréntesis, igualar a cero, buscar el discriminante, etcétera, etcétera, etcétera. La función cuadrática va a venir planteada igual como f de x igual, y por ejemplo podría ser 3x a la 2 más 5x menos 8, digamos. Esto ya es una función cuadrática. Y es diferente de una ecuación. Sin embargo, hay cosillas, como les mencionaba al principio, hay cosillas que se les van a parecer, digamos. Por ejemplo, la función cuadrática igual tiene ABC. Digamos, empecemos por ahí. La cuadrática tiene ABC, que eso ya ustedes lo conocen, ¿verdad? La función. Pero es diferente. Sí es diferente una ecuación de una función. Chicos, algo que les iba a mencionar también. En las ecuaciones lineales, la x siempre, siempre va a tener un exponente de 1, ¿verdad? Porque como no tiene nada, la x siempre va a tener un exponente de 1. Entonces, las ecuaciones lineales pueden tener máximo una solución. El mayor exponente, oigan esto que les voy a decir, el mayor exponente que tiene una ecuación es la mayor cantidad de soluciones que puede tener. Entonces, la ecuación lineal puede tener máximo una solución.
máximo, oigan la palabra máximo, una solución, puede que incluso tenga 0. La cuadrática, como el mayor exponente que tiene una cuadrática es 2, porque ese es el mayor exponente que ustedes van a encontrar en una cuadrática. Nunca vamos a ver exponentes a la 3 ni exponentes a la 4. De hecho, en el cole no se ven ecuaciones de ese tipo, lo van a ver en la universidad. Cuando tenemos x elevado al cuadrado, significa que ese es el mayor exponente que hay. Y por lo tanto, es el mayor número de soluciones que puede tener esta ecuación. O sea, esta ecuación cuadrática podría tener máximo 2 soluciones. Oigan, máximo 2 soluciones. O sea, que podría tener una o podría tener 0, incluso 0 soluciones, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, entendiendo que una función cuadrática es diferente de una ecuación cuadrática, y bueno, el concepto como tal es diferente entre función y entre ecuación, vamos a ver ahora cómo se plantea una función cuadrática, cómo se modela, qué me pueden decir, qué es como tal una función cuadrática. Una función cuadrática es una expresión o una relación dada por f de x igual a ax a la 2 más bx más c, donde a, b y c van a ser números, chicos. La a va a ser un número, la b va a ser un número y la c va a ser un número. Yo planteo la función así, pero sabemos que a, b y c van a ser números. Entonces yo les puedo decir, ok, la a vale 7, la b vale 5 y la c vale menos 3, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Ok, ¿qué elementos tiene la función cuadrática? Primero, la función cuadrática puede ser cóncava hacia arriba o puede ser cóncava hacia abajo. ¿Qué es eso de cóncava? Es que las funciones cuadráticas se pueden graficar. Yo las puedo hacer en una gráfica, digamos, por ser función. Las ecuaciones no se pueden hacer en una gráfica, digamos. A las ecuaciones usted lo que puede hacer es despejarle la x y listo. A la función usted la puede graficar, o sea, usted le puede realizar la gráfica de la función. Y cuando uno hace la gráfica de una función cuadrática, esa gráfica puede quedar cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. O sea, la función cuadrática puede ser una curva y va a ser una curva que puede ser hacia arriba o puede ser hacia abajo. Cualquiera de los dos casos me funciona para una función cuadrática. Entonces, lo primero que tiene una función cuadrática es la concavidad. ¿Y cómo sabemos si va a ser cóncava hacia arriba o si va a ser cóncava hacia abajo? Chicos, verán que eso me lo va a definir el valor de A, el valor de la letra A. Ojo, si la A es mayor que el 0, entonces la función va a ser cóncava hacia arriba. ¿Ok? Y si A es menor que 0, entonces la función va a ser cóncava hacia abajo. Para saber si una función es cóncava hacia arriba o es cóncava hacia abajo, eso me lo va a definir el valor de A. Entonces, por ejemplo, aquí a la par voy a ir colocando ejemplos. Entonces, por ejemplo, si yo les doy a ustedes esta función cuadrática, f de x igual a 3x a la 2 más 8x menos 1, por ejemplo, si ustedes observan el valor de a en esa función cuadrática, el valor de a es 3, ¿cierto? Entonces, como el valor de a es 3, es mayor que 0. Definitivamente esta función cuadrática tiene un valor de a que va a ser mayor que 0. Entonces, todavía no sabemos graficar porque no les he enseñado, ¿verdad? Ahorita vamos a aprender a graficar, vamos a ir poco a poco, pero ya por lo menos sabríamos que esta función de fijo va a ser cóncava hacia arriba. O sea, cuando aprendamos a graficar, ya por ejemplo, ¿verdad? Sabríamos de que esta función va a ser cóncava hacia arriba. O sea, va a ser una curvita que va a ser la concavidad como hacia arriba. ¿Ok? Carita feliz, le decía a mi profesor, mi profesor de colegio decía, cuando es cóncava hacia arriba es una carita feliz, porque queda como así, le ponía 2 puntillos y todo. Y cuando sea cóncava hacia abajo es una carita triste. Así lo explicaba el profesor, mi profesor en el colegio hace muchos años, eso sí. Ok, entonces sí, si la A es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Va a ser cóncava hacia arriba. Y si la A es menor que 0, va a ser cóncava hacia abajo.
Entonces, por ejemplo, si tenemos f de x igual a menos 5, x a la 2, más 7x, más 11, por ejemplo, de ahí, observemos el valor de a. El valor de a en este caso es menos 5. ¿Y qué sucede con ese valor de a, chicos? Ese valor de a es negativo. O sea, ese valor de a es menor que 0. Porque si un número es negativo, ¿qué pasa? De ahí es menor que 0, ¿no? O sea, que esta gráfica sería cóncava hacia abajo. Aunque todavía no sabemos graficar funciones cuadráticas, pero poco a poco vamos a ir construyendo, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir construyendo cómo es que se grafica. Ustedes van a ver. Chicos, ¿está claro cuándo una función es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo? ¿Sí tenemos eso claro? Perfecto, perfecto. Yo sé que todavía estamos ahí como más o menos porque todavía no sabemos graficar. Vamos a ir construyendo poco a poco la manera de graficar. ¿Está bien? Para que no se me estresen. Por ahora lo único que necesito es que ustedes sepan cuándo es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Va a ser cóncava hacia arriba si la A es mayor que 0, va a ser cóncava hacia abajo si la A es menor que 0. Ahorita vemos ya cómo se hace toda la gráfica completa. Profe, con permiso, ¿puedes subir un momento, porfa? Claro que sí. En la parte de arriba. Gracias. Ahí. Ok. Listo. Gracias, ¿Listo? profe. Con gusto. Segundo detalle, chicos. El segundo detalle que vamos a ver que tiene una función cuadrática es una cosa que se llama eje de simetría. ¿Ustedes alguna vez han escuchado la palabra simetría o simétrico? La tienen que haber escuchado en algún momento, ¿o no? ¿Cómo a qué les suena la palabra simétrico? Si yo les digo a ustedes, ok, es que esta figura es simétrica, ¿qué significa eso para ustedes? Se vale batear, no importa. Si está malo, yo les digo que está malo y lo corregimos y listo. ¿Qué será simetría? Simétrico. Vamos a buscar en internet. Voy a buscar simetría. A ver qué me aparece. Simetría, simetría, simetría. Vean lo que me aparece cuando busco simetría. Ok. Ahora busquemos eje de simetría. Vean, una cuadrática. Qué interesante. Me apareció aquí una cuadrática cóncava hacia arriba, por cierto. Una cuadrática que es cóncava hacia arriba. Ya casi vamos a aprender a construir toda esa gráfica, ¿de acuerdo? Esta es cóncava hacia arriba. ¿Qué podemos entender por simétrico? Bueno, vean este otro ejemplo. Yo creo que aquí más claro imposible. Vean este otro ejemplo, chicos. Me dan una cuadrática cóncava hacia arriba y vean, me pasan una línea roja como con puntitos y ahí me escribieron eje de simetría. ¿Ya comprendemos lo que es simetría o todavía no? Ok, simetría o figuras simétricas son figuras que se pueden partir a la pura mitad y se conservan las dos mitades iguales. Por ejemplo, antes vi varios ejemplos que me gustaron. Por ejemplo, vean este bichito de aquí, es simétrico. Porque yo puedo partirlo aquí a la mitad. De hecho, nuestro cuerpo es simétrico, ¿sabían? Nosotros somos simétricos. Si vemos nuestra cara, por ejemplo, y la dividiéramos aquí a la pura mitad, es simétrica porque a ambos lados tenemos exactamente lo mismo. Un ojo y un ojo. Una oreja y una oreja. La nariz, bueno, está en la pura mitad. La nariz se partiría a la mitad, digamos. La boca también. Nuestro rostro, nuestra cara es simétrica. De hecho, Da Vinci, ¿saben quién fue Da Vinci? Sí. Da Vinci dibujó el cuerpo humano y dijo que era simétrico, ¿verdad? Y eso es cierto. Si usted parte a la pura mitad de un cuerpo humano, a la pura mitad, vamos a tener las dos mitades exactamente iguales. Una mano, un pie, etcétera, ¿verdad? Ok, entonces, simetría, chicos, simetría es como una división que se le puede hacer a una figura manteniendo las dos mitades exactamente iguales. ¿Qué pasa con la cuadrática?
es simétrica. La cuadrática, la función cuadrática es simétrica. Sea cóncava hacia arriba o sea cóncava hacia abajo, no importa. La función cuadrática siempre va a tener una línea que la puede partir aquí a la pura mitad. ¿De acuerdo? Y esa línea se llama eje de simetría. ¿Ok? Esa línea se llama eje de simetría. Vamos a colocarlo. Es más, voy a hacer un ejemplo acá con el plano cartesiano. Voy a hacer aquí al eje X. Voy a hacer aquí al eje Y. Y voy a inventarme dos funciones cuadráticas. Ahí a lo que caiga. Vamos a ver, voy a inventarme una que va a quedar aquí. Ok. Voy a inventarme una que va a quedar ahí y voy a inventarme otra que va a ser para abajo. Las funciones cuadráticas tienen un eje de simetría que los parte aquí a la pura mitad. Los parte aquí a la pura mitad. Ese eje de simetría siempre, siempre, siempre va a ser un valor del eje X. ¿Por qué va a ser un valor del eje X? Porque es un número, va a ser un número que va a estar aquí en el puro eje X. Entonces, por ejemplo, yo le podría decir a usted, aquí está el número 6. Entonces, X igual a 6, X igual a 6 sería el eje de simetría de esa función. ¿Por qué? Porque en el puro 6 es que está la pura mitad de esa gráfica, ¿verdad? Entendamos que eje de simetría es una línea que me va a partir a la pura mitad algo, en este caso una función cuadrática, ¿verdad? No solamente aplica para funciones cuadráticas, aplica para objetos, para figuras, cualesquiera, que se parten a la mitad. Ahora, veamos este otro ejemplo de acá. Este eje de simetría aquí, digamos, yo quiero que ahí valga menos 2, no, menos 3, digamos. Entonces, ese eje de simetría, ¿cómo se llamaría? Se llamaría X igual a menos 3, ya que en el valor de X igual a menos 3 se me está cumpliendo que se parte a la pura mitad, ¿no? En ese caso, ese sería mi eje de simetría. Ok, ese sería mi eje de simetría. Ahora, lo que pasa aquí es que el eje de simetría, yo tengo que saber calcularlo. Aquí yo me lo inventé, este es 6 y este es menos 3, yo me lo inventé, pero digamos, si a mí me dan una función cuadrática, ¿cómo hago yo para calcular el eje de simetría? Hay una fórmula que me lo calcula. Y esa fórmula es X igual a menos B entre 2A. Ese, chicos, va a ser siempre, siempre, siempre el eje de simetría para una función cuadrática. X igual a menos B entre 2A. ¿De dónde sale A y de dónde sale B? Bueno, a mí me van a dar una función. A mí me van a dar una función y yo saco A, B y C, que de hecho eso ya lo sabemos hacer, ¿no? Ya sabemos sacar A, B y C. Entonces, yo saco A, B y C y con eso se aplica la fórmula. ¿Les parece si hacemos un ejemplo para que me entiendan mejor? Cópiense toda esta información y hacemos un ejemplo para que vean cómo se calcula un eje de simetría. Es muy fácil. Es muy fácil. De hecho, vamos a trabajar la primera gráfica ya. Vamos a hacer la primera gráfica. Hijo de puña, vamos a ver cómo nos va. Les doy un chance para que se copien eso. Y vamos a aprender ya a ir graficando. Profe, es menos B sobre 2A. Correcto, correcto. Y entre el 2 y la A, ustedes ya saben que hay un por imaginario, ¿verdad? Recuerden que cuando hay un número y una letra pegados, 2A, digamos, ahí lo que hay realmente es 2 por A. Ok, entonces, chicos, por ejemplo, aquí vamos a ver ejemplos. Digamos que yo les doy a ustedes esta función cuadrática. F de X igual a 3 X a la 2 menos 6X más 2, por ejemplo. ¿Ok? Yo les doy a ustedes esa función cuadrática. Y quiero que saquemos, ojo lo que quiero que calculemos. Quiero que calculemos A, B, C. ¿Okay? Quiero que saquemos A, B y C primero. Quiero que analicemos si va a ser cóncava hacia arriba o si va a ser cóncava hacia abajo, que ya casi recordamos bien cómo era, cualquier cosa. Y también quiero que calculemos el eje de simetría que va a tener esa gráfica. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo nos va.
Empecemos sacando A, B y C. ¿Quién me ayuda con esos datos, por favor? A, B y C. Esto es igual que en la ecuación cuadrática, chicos. O sea, A, B y C son valores que yo puedo sacar de ahí. ¿Quién me los puede mencionar? Yo. Ajá. A es 3, Correcto. B 6 y Correcto. C 2. Correcto. Esto, muy bien, Cami. Esto es igual que en las ecuaciones, chicos. Es igual. A era el número que estaba a la par de x a la 2. B era el valor que estaba a la par de x. Y C era el numerito que estaba solo, que no tenía x a la par. Es igual que cuando lo vimos en ecuación. Ok. Quiero que nos enfoquemos un segundo en la letra A. Enfoquémonos ahí un toque. Vean que la A vale 3. Ok. Me voy a devolver. Si la A vale 3, yo puedo decir entonces que esa función va a ser cóncava hacia arriba. Ustedes me corrigen si no, chicos. ¿Por qué yo puedo asegurar que esa función así de fijo va a ser cóncava hacia arriba? Porque la A es mayor que 0. Y aquí dice muy clarito que si la A es mayor que el 0, es cóncava hacia arriba. Si la A hubiera sido menos 3, digamos, por ejemplo, ¿verdad? Si la A hubiera sido menos 3, entonces hubiera sido más bien cóncava hacia abajo. Pero como la A vale 3 positivo, ¿verdad? La A vale 3 positivo, entonces es cóncava hacia arriba. O sea, que ya más o menos podemos irnos imaginando más o menos cómo es que va a ser esta gráfica. Más o menos, todavía no sabemos exactamente, pero ya sabemos por lo menos un dato. Va a ser cóncava hacia arriba. De fijo va a ser cóncava hacia arriba. Ahora, yo quiero que le calculemos el eje de simetría. El eje de simetría, ¿qué era? ¿Quién me puede explicar así a palabras sencillas, a palabras propias de ustedes, qué era eje de simetría? Vamos a ver, ¿qué era eje de simetría? Les ayudo ahí, es una línea que ¿qué? Es una línea ahí que va vertical, ¿verdad? Podríamos decir, va verticalmente. Ajá, ¿y qué más hace esa línea? ¿Qué más hace ese eje de simetría? ¿Qué hacía el eje de simetría? ¿Qué hacía? Divide en dos o algo así. Divide la gráfica en dos partes exactamente iguales. Correcto, Isa. Muy bien. El eje de simetría es una línea que me va a dividir la gráfica en dos partes que van a ser exactamente iguales. Entonces, calculémoslo. Se puede hacer porque hay una fórmula para calcularlo. El eje de simetría es x igual a menos lo que vale b dividido entre 2a. Esa es la fórmula que me calcula a mí el eje de simetría. Y vean qué interesante, ¿por qué x? ¿Quién me puede explicar por qué el eje de simetría dice x igual a tanto? ¿Por qué será? ¿Por qué será que el eje de simetría me dice x igual a tanto? ¿Por qué no dice y? ¿Por qué en lugar de decir x igual a menos b entre 2a, por qué no dice y igual a menos b entre 2a, por ejemplo? ¿Por qué razón será? Aquí lo conversamos. Sí, porque se encuentra el valor en el eje X. Porque ese valor, exacto, porque ese valor que me va a dividir la gráfica a la mitad con una línea, recuerden que es una línea, es un valor en X. Esta línea acá tiene un valor en ¿dónde? En el eje, véanlo, en el eje X, ¿ok? Ese eje de simetría usted nunca lo va a ver en el eje Y. Sí existen ejes de simetría en el eje Y, en realidad sí existen, pero no se ven este año, se ven hasta en un décimo. Entonces, por ahora, relajados, todos los ejes de simetría que vamos a trabajar van a ser en el eje X, se van a hacer acá verticalmente, ¿verdad? Y se calcula con la fórmula menos b entre 2a. Ahora sí, calculemos ese eje de simetría entonces. Quedaría x igual a, ojo, menos b. Este primer menos que acabo de colocar es el de la fórmula, ¿verdad? Pero vean que la b vale menos 6. Entonces sería otra vez menos 6.
¿verdad? Menos 6. Sí me comprenden por qué puso 2 veces menos. Sí, no es porque yo quise, ¿verdad? Es porque hay un menos de fórmula y vean que la B también trae otro menos. Si la B no trajera menos, pues obviamente dejamos solamente el menos de la fórmula, ¿verdad? Por supuesto, en caso de. Pero si la B viene menos 6, hay que ponerle el menos 6. Ok, sobre 2 por A. O sea, sobre 2 por 3. Si resolvemos esto en la calculadora, dice que es menos 6 entre 2 por 3 y nos da 1. Ok. Todavía no tenemos la gráfica, en realidad todavía no la tenemos, pero ya por lo menos sabemos que el eje de simetría va a estar en el 1. Es más, yo podría más o menos, y digo más o menos porque todavía no se puede graficar por completo, pero yo podría más o menos ir trabajando ahí la gráfica. Yo podría ir diciendo, ok, esa función cuadrática más o menos se va a ver algo así. Tiene el eje de simetría en el 1. Digamos de que ahí está el 1. Entonces, el eje de simetría va a estar aquí en el 1. Y es cóncava hacia arriba. Lo que pasa es, ¿y por qué todavía no puedo graficar? Porque yo no sé exactamente en qué posición está esa gráfica. Es decir, yo puedo decir, está aquí, digamos, por ejemplo. Está ahí, cóncava hacia arriba. Y el eje de simetría es en 1. Pero perfectamente esa gráfica podría estar más arriba. O podría estar más abajo. Ve, entonces, todavía me falta información, chicos. Todavía me falta información para poder completar esa gráfica ya de manera correcta. Hasta el momento, más o menos me puedo imaginar cómo va esa gráfica. Pero en realidad no sé en qué posición exactamente queda. Porque puede quedar aquí, puede quedar más abajo. O sea, lo que sí no puede suceder es que quede como aquí a la izquierda, ¿verdad? Ahí sí no. O como aquí a la derecha. Porque el eje de simetría tiene que estar en la pura mitad. Entonces ya sabemos que sí tiene que estar aquí. Pero no sé si más abajo o más arriba. ¿Verdad? No sé si me estoy explicando, chicos. Sí me estoy explicando. La gráfica no va a quedar ni más a la izquierda ni más a la derecha, porque sí sabemos que el eje de simetría, que es 1, tiene que estar en la pura mitad. Pues ahí sí estamos de acuerdo. Pero sí podría estar más arriba o podría estar más abajo. Entonces, en realidad esta gráfica todavía no sabemos a ciencia cierta cómo es que va a quedar. O también saben qué podría suceder. Puede que la gráfica sea más angosta. Vean lo que estoy haciendo. Puede que la gráfica sea más angosta o puede que sea más ancha. Eso tampoco lo sabemos todavía. Todavía me falta información para yo poder decir, ya sé graficar cuadráticas, digámoslo así. Todavía me falta información para poder decir cómo va a quedar con exactitud una función cuadrática. Así que esa mejor todavía no la pongo. Voy a dejarlo ahí, que quede en el 1, ¿verdad? Digamos. Y listo. Ok, chicos, ¿estamos claros? Hasta el momento, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué me falta para ver dónde va a quedar la función cuadrática? ¿Qué me falta? Ok, viene el tercer elemento, porque ya vimos lo que es cóncava, ya vimos lo que es eje de simetría. Me falta el tercer elemento que se llama el vértice. El famoso vértice. Y ese vértice va a ser lo más importante para mí de una función cuadrática. El vértice lo vamos a utilizar montones, lo vamos a utilizar cuando veamos unos problemitas que vienen por ahí también. El vértice se usa un montón, chicos. ¿Qué es el vértice? Lo voy a explicar primero con una gráfica para que ustedes vean. Digamos que yo tengo una función cuadrática, me la voy a inventar. Digamos que yo tengo una función cuadrática, algo más o menos así. Vamos a ver qué me invento. Es cóncava hacia arriba, digamos. Ok. Bueno, el eje de simetría sí sabemos que iría aquí, ¿verdad? Digamos que va en el, no sé, en el 2 puede ser. Ok. Resulta que las funciones cuadráticas van a tener un punto muy importante. ¿Cuál es ese punto? Ok, el punto donde la gráfica hace la curva. Ese punto, que en este caso lo tenemos acá, chicos, ojo,
en este caso lo tenemos acá, ese punto va a tener siempre un valor hacia el eje X y va a tener un valor hacia el eje Y. No sé si recuerdan de cuando vimos esto a principio de año, chicos, pero los puntos que también se le llamaban pares ordenados, lo recuerdan más o menos. Tenían siempre un valor en X y un valor en Y. Digamos de que en Y vale -3, se me ocurre. Ese punto que es donde la gráfica da la vuelta, donde la gráfica hace la curvita esta, ese es el vértice. ¿De acuerdo? Ese es el vértice. Este de acá es el famoso vértice. Pero el vértice, chicos, puede quedarme en la parte de abajo o puede quedarme en la parte de arriba. Vamos a ver si me explico. Ojo lo que voy a hacer. Voy a hacer aquí otra cuadrática, pero esta vez la voy a hacer cóncava hacia abajo, ¿ok? Voy a hacer otra cuadrática acá. Más o menos algo así. Me quedó fatal. Ustedes saben que yo soy pésimo dibujante, ¿verdad? No me pueden hacer bullying por mis dibujos. Ok, ahí está. Y en ese caso, el vértice sería este punto de acá. Bueno, igual tenemos acá un eje de simetría. Eso no va a cambiar nunca. Igual tenemos un eje de simetría, ¿verdad? Que esta vez yo voy a decir que está en -1, digamos. Esta vez está en -1. Y bueno, ya sí voy a eliminar estas líneas. Y ya si vemos el vértice igual va a tener un valor en X y va a tener un valor en Y. Que yo me voy a imaginar que es como un 5. Ok. Cuando la función es cóncava hacia arriba, chicos, bueno, voy a hacer aquí una flechita. Aquí una flechita y voy a ponerle que ese es el vértice. Cuando la función es cóncava hacia arriba, como en este caso que es cóncava hacia arriba, el vértice va a ser un punto mínimo. Y cuando la función es cóncava hacia abajo, el vértice va a ser un punto máximo. ¿Ok? El vértice va a ser un punto máximo. Y si usted lo analiza, tiene lógica. Es que si la función es cóncava hacia arriba, digamos, si la función es cóncava hacia arriba, vean que el vértice me queda como abajo. No sé si me explico, chicos. El vértice queda como en la parte inferior, como en la parte baja de la gráfica. Por eso se llama punto mínimo. Pero en cambio, cuando la función es cóncava hacia abajo, o sea, cuando es así como la otra ejemplo, que es hacia abajo, vean que el vértice me queda en la parte superior. O sea, me queda en la parte como más arriba. Por eso se llama punto máximo. ¿Ok? Así que el vértice se puede comportar como un punto mínimo o se puede comportar como un punto máximo. ¿De acuerdo? Cualquiera de las dos. Pero bueno, chicos, ¿cómo hacemos para calcular el vértice? Porque aquí yo me lo inventé, digamos, aquí yo me inventé que el vértice es 2 y vale luego -3 en Y. Y aquí igual me inventé que vale -1 y vale luego 5, digamos. Pero entonces, ¿cómo hago para, voy a poner aquí el -1, para en realidad calcular ese vértice? Porque eso no es como que yo me lo puedo inventar así nomás. Bueno, ese vértice va a tener dos valores. Un valor en X y un valor en Y. Por lo tanto, la fórmula del vértice va a ser algo más o menos así. Va a tener un valor en el eje X y va a tener un valor en el eje Y. ¿Ok? El valor en X es muy fácil. ¿Quién me puede decir cuál creen ustedes que va a ser el valor en X del vértice? El eje de simetría. Exacto. El valor en X de todo vértice siempre va a ser el eje de simetría de fijo. No hay quite, como decimos. ¿Por qué? Porque el eje de simetría, recuerden que era la línea que iba a la pura mitad. Entonces, el vértice de fijo en X, digamos, en X, va a ser el eje de simetría, de fijo. No hay quite, no hay quite. Entonces, quiere decir que si yo voy a calcular el vértice en X, la fórmula es -b entre 2a. ¿Ok? Si yo voy a calcular el vértice en X, porque recuerden que el vértice, chicos, recuerden esto, el vértice es un punto, por lo tanto va a tener un valor en X y va a tener un valor en Y. Entonces, si yo voy a calcular el vértice en X, la fórmula va a ser la misma que el eje de simetría, -b entre 2a. Pero la de Y sí va a estar medio jalada del pelo, como decimos, porque la de Y va a ser menos discriminante sobre 4a.
y vean que aparece el discriminante. Y ese discriminante, chicos, no es diferente, ojo, no es diferente al discriminante que ya ustedes saben calcular, es el mismo. Es el mismo discriminante. Entonces, si yo tengo una función cuadrática y yo quiero calcular el vértice, que recordemos que el vértice va a tener un valor en X y va a tener un valor en Y. Aquí se los voy a subrayar para que los veamos de nuevo. Va a tener un valor en X y va a tener un valor en Y. ¿Ok? Entonces, la fórmula va a estar compuesta por dos coordenadas. Una coordenada en el eje X, que es el eje de simetría a final de cuentas, la de X. Y una coordenada en Y, que la de Y se va a calcular con esta fórmula menos discriminante sobre 4 por A. Ok, entonces hagamos un ejemplo para que entendamos bien esto. Les doy un chance primero. Cópiense ahí todos sus apuntes. Cualquier duda me tienen que decir, ¿verdad? Cualquier duda me tienen que decir. Bueno, y podríamos agregar aquí, ustedes saben que me hubiera gustado más que el vértice sea, no, pero es que ya lo copiaron, ¿verdad? Me hubiera gustado más que el vértice sea la cuarta fórmula. Pero no importa, voy a poner aquí cuarta fórmula, discriminante. Que esta la voy simplemente a copiar, que esta ustedes ya la dominan. Profe, Dime. de que vamos a hacer lo mismo de todas las semanas con lo del recreo. Ay, no se le escucha bien, vieras. De Dígame. que si vamos a hacer lo mismo que todas las semanas con el recreo. Ah, sí, bueno, yo asumo que sí, es mejor. Sí, Ok. ok. Chicos, bueno, Isa, dime. Profe, ¿cuál es la diferencia entonces entre el vértice mínimo y el máximo? ¿Qué es lo que los determina? Es que no entendí bien eso. Lo de la concavidad. Si la gráfica es cóncava hacia arriba, si la gráfica, vea este ejemplo acá que es cóncava hacia arriba. Si la gráfica es cóncava hacia arriba, el vértice se va a comportar como un mínimo. Pero sigue siendo vértice, digamos, no es que va a cambiar, sigue siendo vértice. Nada más que se va a comportar como un mínimo. Y si la función es cóncava hacia abajo, ese vértice se va a comportar más bien como un máximo, digamos. Ese vértice se comportaría como un máximo. Eso es lo que los determina, cuándo es mínimo y cuándo es máximo. Pero digamos, ambos siguen siendo vértices, ¿verdad? Entendamos que ambos siguen siendo vértices, va a ser la misma fórmula. Si es máximo o si es mínimo, va a ser la misma fórmula. Va a tener un valor en X, va a tener un valor en Y. Lo único es de que cambia ahí la posición, digamos. Chicos, vayan copiándose esto. Regálenme un segundito, ya vuelvo.
Listo, chicos. Listo, listo, listo. Ok. Entonces, sí, les decía que el discriminante, ¿verdad? Es el mismo discriminante que ustedes ya conocen, el que habíamos trabajado en ecuaciones. ¿Se acuerdan? Vamos a ver si recuerdan, si tienen buena memoria, yo creo que sí. ¿Ustedes se acuerdan que sucedía algo si el discriminante daba mayor que 0, si el discriminante daba igual que 0 y si el discriminante daba menor que 0? ¿Ustedes recuerdan? ¿Qué sucedía, chicos? La cantidad de soluciones. Soluciones. Correcto. Si era mayor que 0, tenía 2 soluciones. Si era menor que 0, tenía 0 soluciones. Y si era igual que 0, tenía 1. Vieran que aquí el discriminante me va a ayudar un poco también con algo parecido. Es que resulta, chicos, que las funciones cuadráticas pueden suceder, vamos a explicar esto con un ejemplo, las funciones cuadráticas puede suceder que intersequen al eje X una vez o que lo intersequen 2 veces o que incluso no lo intersequen, las funciones cuadráticas. Por ejemplo, ¿qué pasa si esta función cuadrática me queda ahí? Por ejemplo, digamos, como algo así, qué sé yo. ¿Cuántas veces está intersecando esa gráfica al eje X? 2. Toca una vez aquí al eje X y toca aquí otra vez al eje X. ¿Verdad? Toca 2 veces al eje X. Eso se llaman intersecciones con X. Pero puede suceder que esa gráfica más bien me quede, ya y no sé, que me quede, qué sé yo, aquí, por ejemplo. Y observen que esa gráfica no está tocando al eje X ni una sola vez. Ah, ok, puede que la cuadrática más bien no interseca al eje X. O puede que me quede, no sé, cóncava hacia abajo, qué sé yo, igual, y que no me interseca el eje X, por ejemplo. Que me quede como algo así. O puede suceder incluso que interseque una vez. Vean ese ejemplo que acabo de hacer ahí. La gráfica interseca una vez al eje X. O sea, puede suceder que la gráfica interseque 2 veces al eje X, puede que la gráfica interseque una vez al eje X, o puede que incluso ni siquiera interseca al eje X. Y eso lo hacemos igual con el discriminante. O sea, si yo quiero saber cuántas veces va a intersecar esa gráfica al eje X, cuántas veces va a intersecar el eje X, el discriminante me lo determina. Si el discriminante me da mayor que 0, hay 2 intersecciones con el eje X. Si el discriminante nos da igual que 0, hay una intersección con el eje X. Y si el discriminante nos da menor que 0, es porque no hay intersección con el eje X. ¿Cómo se parece a lo de las soluciones, verdad? Chicos, es como casi lo mismo. De hecho, es lo mismo. Si el discriminante nos da mayor que 0, habían 2 soluciones, ¿recuerdan? En ecuaciones. Entonces, voy a hacerles aquí varios ejemplos de gráficas. Por ejemplo, voy a poner esta gráfica, la voy a poner aquí. La voy a poner aquí y voy a ponerle 2 intersecciones con el eje X. Okay, voy a ponerle 2 intersecciones con el eje X. Y voy a escribirle que entonces, como hay 2 intersecciones, el discriminante es mayor que 0. Luego voy a hacer otro ejemplo aquí. Sería bueno que se copien todos los ejemplos, estos para que tengamos la idea bien clara. Voy a poner otra, qué sé yo, algo así. Ahí me la estoy inventando. Y voy a poner que esa interseca solo una vez al eje X, ¿verdad? Y voy a subrayar ahí el puntito. Entonces, en esta, el discriminante sería igual que 0. El discriminante sería igual que 0, porque tocó una vez. Y voy a poner otro ejemplo por aquí. Puede ser algo así, más o menos, que no toque al eje X. Algo así. Y voy a poner en este ejemplo que el discriminante es menor que 0, porque no interseca el eje X. Chicos, vean, en todos los casos si seguimos teniendo lo mismo. Hay un vértice, digamos. Aquí hay un vértice, aquí hay un vértice, aquí hay un vértice también. O sea, no es como que va a eliminarse el vértice. El vértice sigue existiendo en cualquier caso de cualquier función cuadrática. Igual que el eje de simetría, digamos. Sigue existiendo en cualquier caso, ¿verdad? Todo va a suceder en una misma gráfica. Vamos a tener un vértice en una gráfica, un discriminante,
un eje de simetría, una concavidad, etc. Muy bien, chicos. ¿Cómo estamos hasta acá? Vamos entendiendo. Mucha información, ¿verdad? Muchísima, muchísima información. La cuadrática sí tiene eso. Tiene mucha, mucha información. Bueno, les doy chance para que se copien eso, chicos. Vamos a hacer un par de ejemplos y casi que vamos terminando. Mi hija quiere saludar. Vean qué grande que está. ¡Qué linda! Yo pensaba que sí tenía una hija. Y llegó. Y la tengo, vean, aquí está. Ay, vaya. ¿Cuánto me decía? 4. Esto está grande y el ¿Qué son? está ahí también, ¿no? Sí, esta es labrador. Y la otra es pastor alemán. Los pastores alemanes son muy revoltosos, bro. Yo tuve uno nada vez y es que revoltoso que. ¿Son muy qué? ¿Son muy qué? Revoltosos, tienen demasiada energía. Ah, sí. Pero tiene más esta, yo creo. Vacilón. Ok, chicos, hagamos un ejemplillo ahí para ir casi terminando. Ah, que sí, les decía que para mí el labrador es más inquieto. De hecho, cuando están juntas, digamos, juegan y juegan y juegan y juegan. Ya al rato la pastor, digamos, se cansa y ya la tiene harta y la otra sigue y sigue y sigue y sigue. Terminan enojadas más bien siempre. Ok, chicos, vamos a hacer el ejemplo, creo que es el número 2, ¿verdad? Ya, antes hicimos uno. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué me invento? Quiero que sea una función cuadrática que me den resultados bonitos ahí por ser la primera, porque a veces dan resultados en decimales y por ser la primera, quiero que me dé ahí vacilón. Vamos a ver. Menos 2x a la 2 más 8x menos 1. Ok. Quiero que la analicemos a esa función cuadrática y con este ya vamos a terminar. Quiero que la analicemos el valor de ABC primero. Quiero que la analicemos si es cóncava hacia arriba o si es cóncava hacia abajo. Quiero que le analicemos el eje de simetría. El eje de simetría es la línea que la va a partir a la mitad. Quiero que le analicemos el discriminante y quiero que le analicemos el vértice. Hijo de pucha, qué montón de cosas. Vamos a ver cómo nos va. Empecemos con ABC. ¿Quién me puede decir, por favor, los valores de A, B y C de esa cuadrática? A es menos 2, B es 8 y C menos 1. Excelente. A es menos 2, B es 8 positivo y C es menos 1. Perfecto, perfecto, perfecto.
Ahora, ¿será cóncava hacia arriba o será cóncava hacia abajo esta función? Hacia abajo. Es cóncava hacia abajo, correcto. ¿Por qué? Porque A es menos. Cero. Menor. Ujú. Correcto, correcto, correcto. Podemos también verlo así, como A es negativa, ¿verdad? Como es negativa, es menor que 0 y por lo tanto va a ser cóncava hacia abajo. Es cóncava hacia abajo y aquí entre paréntesis voy a ponerle porque A es menor que 0. ¿Ok? Voy a ponerle ahí para que no se me olvide. Es cóncava hacia abajo porque A es menor que 0. Perfecto. Pero con solo saber que es cóncava hacia abajo yo no puedo graficarla, digamos. Me falta más información, ¿verdad? Yo ya más o menos puedo irme imaginando cómo va a ser esa gráfica. Pero en realidad todavía no puedo decir con exactitud cómo va a ser esa gráfica porque me falta información. ¿Qué les parece si calculamos el eje de simetría? Puede ser, ¿verdad? Calculando el eje de simetría vamos a encontrar ya más o menos, con más exactitud, cómo va a quedar esa gráfica. Entonces, encontremos el eje de simetría. Ok, el eje de simetría es x igual a menos b entre 2a. ¿Y por qué x? Antes lo hablamos. Va a ser x igual a menos b entre 2a porque el valor de eje de simetría siempre va a ser un valor en x, ¿verdad? Dijimos antes. Va a ser un valor en el eje x. Ok. Y podemos calcular esa fórmula sin ningún problema. Tenemos el valor de b, tenemos el valor de a. Yo creo que no hay bronca, la podemos calcular. Entonces nos daría x igual a menos b. Ojo, b vale 8, entonces sería menos 8. Esta vez no me tocó colocar dos veces el menos, ¿verdad? Porque esta vez solamente se colocó el menos de fórmula, el 8 está positivo. Y en la parte de abajo me queda sobre 2 por a. Ah, ok, a sí vale negativo. A tiene un valor negativo, entonces por menos 2. Nos vamos allá a la calculadora y hacemos menos 8 entre 2 por menos 2 y nos da 2. Perfecto. O sea, ya sabemos entonces, voy a volver a hacer esta gráfica acá. Ya sabemos entonces que el eje de simetría que va a tener esta gráfica, ¿ok? Que el eje de simetría que va a tener esta gráfica es en x igual a 2. O sea, yo ya puedo más o menos irme imaginando esta gráfica. Ya yo sé, primero que, bueno, por aquí está el 2 más o menos, que el eje de simetría de esta gráfica va a ser este. Y sabemos que es cóncava hacia abajo. Entonces, puede ser algo más o menos así. Cóncava hacia abajo. Lo que pasa, chicos, es, y volvemos a lo mismo de antes, yo no sé si esta gráfica queda o más arriba o más abajo. O sea, no sabemos todavía con exactitud el valor de y donde va a quedar. Tampoco sabemos si me va a quedar intersecando al eje X 2 veces, o si me va a quedar intersecando al eje X una vez, o si me va a quedar intersecando 0 veces al eje X. Entonces voy a dejar esa gráfica como por ahí. De por sí yo la puedo mover. Voy a dejarla por ahí. Cualquier cosa la movemos si hay que colocarla en otro lado. Voy a calcular el discriminante. ¿Ok? Voy a calcular el discriminante porque el discriminante lo que me va a indicar es cuántas veces interseca esa gráfica al eje X. ¿Cierto? Aquí lo conversamos, voy a devolverme. Aquí conversamos que si el discriminante es mayor que 0, va a intersecar 2 veces al eje X. Si el discriminante es igual que 0, va a intersecar una vez al eje X. Y si el discriminante es menor que 0, no hay intersección con el eje X. Perfecto. Entonces, voy a calcular ese discriminante con la fórmula, que esa fórmula ya la tienen que dominar, eso sí. B a la 2 menos 4 por A por C. Y vamos a calcularle ese valor al discriminante. Nos daría, bueno, B, se me olvidaron los valores. Fue para ver, B valía 8. Ok, 8 a la 2. 8 a la 2 menos 4 por A. A valía menos 2, si no me equivoco. Ajá. Por menos 2. Por C. Y C valía menos 1. Sí, C valía menos 1. Ok. Y esto dice que nos da, vamos a ver.
8 a la 2 menos 4 por menos 2 por menos 1 y nos da 56. Chicos, pregunto, como el discriminante nos dio 56, ¿qué sucede en este caso? Vamos a tener dos intersecciones con el eje X, una intersección con el eje X, o no vamos a tener intersección con el eje X. 2. 2, excelente. ¿Por qué 2? ¿Me pueden explicar por qué 2? Porque el discriminante dio mayor a 0. Correcto. Si el discriminante daba mayor a 0, entonces habían fijo dos intersecciones con el eje X. Quiere decir que ya me puedo ir imaginando todavía mejor cómo va a quedar esta gráfica. Porque puede que me quede aquí, puede que me quede aquí, pero ya de fijo no me puede quedar aquí abajo, digamos. De fijo esta gráfica descartamos que me pueda quedar aquí abajo, porque verdad que si me queda aquí abajo no tocaría el eje X. Y nosotros necesitamos que toque al eje X 2 veces. Entonces, de fijo va a quedar aquí al lado arriba. Pero igual no sabemos si va a quedar muy arriba o si va a quedar abajito, no sé. Para eso es el vértice. Y ya con el vértice le damos exactamente en el punto. En el vértice vamos a saber exactamente dónde debe quedar este punto de acá. ¿Ok? Vamos a calcular ese vértice. Chicos, y una pregunta. Una pregunta. El vértice esta vez, en este caso en específico, ¿el vértice va a ser un punto máximo o va a ser un punto mínimo? Máximo. Va a ser un punto máximo. ¿Por qué? Porque está arriba. Porque el vértice me quedó arriba, exacto, muy bien. Como la función es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Vean que es cóncava hacia abajo. Esta vez el vértice, que es este punto amarillo, esta vez el vértice está en la parte alta de la gráfica. O sea, está máximo esta vez. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos que el vértice va a ser un punto máximo de antemano, pero bueno, vamos a calcularlo. Vamos a calcular ese vértice. El vértice es, chicos, recuerden la formulita, ahorita la estuvimos hablando, es menos b entre 2a para la parte de x y para la parte de y es menos discriminante sobre 4a. Son dos fórmulas porque el vértice tiene dos valores, uno en x y uno en y, por supuesto. Tiene lógica. Ok, y la podemos aplicar sin ningún problema. Sería menos b, o sea, menos 8, entre 2 por a, o sea, 2 por menos 2, coma. Bueno, aunque esta parte ya sabemos cuánto da, pero igual la estoy aplicando. Es que esta parte, recuerden que es el eje de simetría. Coma, menos discriminante, o sea, menos 56, porque eso fue lo que nos dio el discriminante, sobre 4 por a, o sea, 4 por menos 2. Perfecto. Esto nos da, bueno, aunque ya sabemos que esta primera parte daba 2, porque era el eje de simetría, ¿verdad? Y la otra parte es menos 56 entre 4 por menos 2. Y nos da 7. Ojo, chicos, el vértice me está dando 7, ¿ok? El vértice me está dando 7 en Y. Eso quiere decir, ojo, chicos, mucho ojo. Voy a borrar por un momento esta línea de acá. Y voy a dejarlo nada más ahí. Ya yo sé que este vértice, voy a subrayarlo en rojo. Ya yo sé que este vértice vale 2 en X y en Y tiene que valer 7. Bueno, el 7 yo calculo que está como por ahí más o menos, ¿verdad? O sea que tiene que quedar un poquito arriba esta gráfica. Debería quedar como ahí. Y ya podemos saber entonces con exactitud en dónde me queda esa gráfica. El vértice es el que me da ya la exactitud de los datos. Sí, el vértice me va a indicar con exactitud dónde queda cada dato. Voy a subrayar que este es el vértice y que nos dio 2,7. Ok. Solamente nos queda pendiente, chicos, cómo determinar lo ancho, digamos. ¿Qué tan ancha es la gráfica, verdad? Todavía no sabemos si me queda muy ancha, como algo así, qué sé yo, ¿verdad?
o si me queda más bien muy angosta. Eso ya se calcula con otras fórmulas por ahí, para saber si me queda o muy ancha o más bien me queda muy delgada esa gráfica. Se calcula con otras fórmulas que las vemos la próxima clase, ya hoy no nos da chance. Chicos, y así es como se va a analizar una función cuadrática. Dígame. ¿De qué va a dejar tarea esta semana? No. La otra. Sí, es que yo siento que ocupo como una práctica, entonces estaba estresado por eso. No, esta semana no, aparte, como vienen saliendo de entregas de proyectos y todo, les voy a dar esta semana para que descansen un poquito. Y la otra sí, la otra posiblemente les dejo una tareilla ahí para ver si entendimos bien la función cuadrática. Pero sí, vamos a... No se preocupen. Sí, gracias, profe. Con gusto. Chicos, ¿estamos claros con todo lo que vimos hoy de la función cuadrática? Vimos en resumen 4 cosas. Para ya terminar, vamos a analizarlas. Primero, vimos la concavidad, ¿verdad? Lo primero es entender cuándo una función es cóncava hacia arriba y cuándo es cóncava hacia abajo. Que eso me lo determina el valor de A. El valor de A, si es mayor que 0, es cóncava hacia arriba. Y si A es menor que 0, es cóncava hacia abajo. Eso fue lo primero. Empezamos por ahí. Lo segundo que vimos fue el eje de simetría. El eje de simetría es una línea que me va a partir la gráfica a la pura mitad. Esa línea siempre va en el eje X, ya que es una línea vertical. Entonces, al ir acá, va a pegar siempre con el eje X, de fijo. Y se calcula con la fórmula menos b entre 2a. Vimos luego el vértice. El vértice es un punto que puede ser máximo o puede ser mínimo. Y es el punto donde la gráfica da justamente la curva, donde da justamente la vueltita esta, digámoslo así, ¿verdad? Ese es el vértice. ¿Ok? Puede ser máximo, puede ser mínimo, eso va a depender. Si es cóncava hacia arriba, va a ser un mínimo. Y si es cóncava hacia abajo, va a ser un máximo, digamos. Muy bien. Vamos ahora a analizar el discriminante. El discriminante es la fórmula que ya ustedes conocen, b a la 2 menos 4 por a por c. Pero en función cuadrática, el discriminante lo que me va a determinar es cuántas veces interseca al eje X una gráfica. Eso es lo que el discriminante me determina. Si el discriminante es mayor que 0, ¿verdad? Y para eso hay que calcularlo, para eso está la fórmula, ahora usted lo calcula y se va a dar cuenta. Si el discriminante es mayor que 0, es porque hay 2 intersecciones con el eje X. Si el discriminante nos da igual que 0, es porque hay una intersección con el eje X. Y si el discriminante nos da menor que 0, es porque no hay intersección con el eje X. Son los 3 casos que podemos tener, ¿verdad? Las funciones cuadráticas pueden intersecar o 2 veces, o una vez, o puede que no intersequen incluso al eje X. ¿Y cómo hago para saberlo? Con el vértice, con el discriminante, perdón. El discriminante me indica cuántas veces va a intersecar esa gráfica al eje X. Y bueno, luego hicimos un ejemplo aplicando todo. Yo a esta gráfica cuadrática o a esta función cuadrática le saqué ABC. Dijimos que iba a ser cóncava hacia arriba porque al menor que 0, cóncava hacia abajo, perdón. Cóncava hacia abajo porque al menor que 0. Sacamos el eje de simetría y nos dio 2, lo cual significa de que la línea media que me va a partir esta gráfica va a estar en 2. Ok, ahí lo trazamos antes, ¿verdad? Calculamos luego el discriminante que nos dio 56. Como nos dio mayor que 0, logramos interpretar que va a tener 2 intersecciones con el eje X, ¿verdad? Entonces ya de ahí sabíamos que iba a tener 2 intersecciones con el eje X, incluso es bueno subrayarlas. Aquí hay una y aquí hay otra. Intersección con el eje X. Ok. Y luego calculamos el vértice. Que el vértice fue ya el que me dio como el lugar exacto donde va a estar la gráfica. El vértice es el que me va a dar el lugar exacto, chicos, en dónde va a estar esa gráfica. ¿De acuerdo? Porque me indica tanto en X como en Y dónde tiene que estar ese punto. Entonces me da como exactitud, ¿verdad? El eje de simetría en realidad no me da exactitud, porque recuerden que el eje de simetría me dice la gráfica dónde queda partida la mitad, pero no me dice si más arriba, si más abajo, simplemente me dice la mitad. En cambio ya con el vértice completo, sí me dice tanto el de X como el de Y por lo tanto me da exactitud en los datos. Muy bien, chicos, nos quedan unos detallitos por ahí de analizarle la función cuadrática. Los vamos a ver la próxima clase. Eso sería todo por ahora. Y entonces nos estamos hablando la otra semana. Que tengan un bonito fin de semana, chicos. Chao.
Muchas gracias, profe. Hasta luego. Profe, gracias. Profe, igual. Chao, chao.